Esta devocional se titula No le dejemos nuestros hijos al enemigo. Como vimos o sabemos, ¿verdad?, de la historia de Israel, cuando Moisés y Aarón fueron ante Faraón para pedir, ¿verdad?, que sacarlos de Egipto al pueblo de Israel. Y saben, Faraón no quiso que se fueran con los hijos. Solamente él dijo, id ustedes, varones, vayan, sirvan a Jehová, porque es lo que ustedes quieren, ir a adorar a Jehová. Dice la Biblia que los echaron fuera. Definitivamente, hermanas, que a simple vista, sin reflexionar mucho, nos parece ilógico que en un país donde nosotros vivamos, en el cual hay miles de iglesias, donde somos millones de cristianos, en un país en el cual en cada colonia, en cada barrio, hay iglesias de diferentes denominaciones. Seamos un país tan lleno de violencia. ¿No parece algo lógico que sean los jóvenes de nuestro país los que están causando tanto dolor, tanta aflicción y sufrimiento a causa de la delincuencia? Pero al reflexionar en los versículos que hemos leído, hemos encontrado la respuesta del por qué esto es así. Pues en el texto vemos que la estrategia que Faraón quería usar con el pueblo de Israel es la misma estrategia que hoy en día Satanás está utilizando para afectar nuestras familias cristianas. La estrategia que está usando para esclavizar a nuestros hijos en el pecado, no solo en las pandillas y en la delincuencia, sino también en vicios, en el sexo libre, en estilos de vida que lo único que pueden traer a sus vidas es destrucción y fracaso. Pero, ¿cuál fue la estrategia que usó Faraón y que Satanás utiliza hoy en día en contra de nuestros hijos? La respuesta la encontramos en esos versículos. Moisés quería que Faraón lo dejara salir de Egipto para adorar a Dios con sus hijos e hijas, con sus niños y niñas. Pero ¿saben qué, hermanas? Faraón no se lo permitió. Él les dijo, vayan ustedes los adultos, vayan ustedes y adoren a Dios. Pero yo me quedo con sus hijos e hijas. Yo me quedo con sus niños y con sus niñas. Esto nos hace reflexionar en algo que a todo cristiano, a todo hijo de Dios, nos tiene que hacer reflexionar, mi hermana. Para Satanás no es problema que los adultos vayamos al culto para adorar a Dios. No les es problema que solo pasemos en la iglesia, puede ser horas, puede ser días, que sirvamos en ministerios, que estemos en todos los cultos, que estemos el domingo, pero que dejemos nuestros hijos en Egipto. Él quiere que dejemos nuestros hijos a su disposición. En la actualidad tenemos una generación de jóvenes que viven vidas perdidas en vicios, en grupos de delincuencia, en fornicación, en pornografía. Y sus padres son cristianos. Tenemos muchos casos de jóvenes delincuentes cuyos padres son servidores y aún pastores. ¿Por qué? Porque los adultos estábamos en la iglesia adorando a Dios mientras nuestros hijos estaban en casa. Estaban con los amigos de la colonia.
estaban con el novio o con la novia, mientras nosotros fuimos a la iglesia a adorar al Señor. ¿Por qué Faraón y también Satanás utilizaron esa estrategia? Para garantizar una nueva generación de esclavos. Faraón no podía quedarse sin esclavos. Aunque los padres de familia se fueran y no volvieran, pero él tenía sus hijos, tenía sus niños, tenía sus niñas, que seguirían siendo esclavos a su servicio. Mi hermana, eso es exactamente lo que Satanás quiere de nuestros niños y nuestros jóvenes. Quiere una generación de esclavos. Pero, ¿qué significa una generación de esclavos? Significa una generación sin sueños, una generación sin metas, esclavizados en las redes sociales, esclavizados en relaciones sentimentales destructivas, esclavizados en vicios, esclavizados en grupos delictivos. ¿Cómo podemos vencer nosotros esa estrategia de Satanás? ¿Cómo podemos arrebatarle nuestros hijos al enemigo? Mi hermana, tomando decisiones valientes en la familia. Ahí en Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué nos dice este versículo, mi hermana? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tomó la decisión, fue valiente de que él, y no solamente él, sino su casa, servirían a Dios. Es duro reconocerlo, pero en nuestros hogares cristianos, ir a la escuela es obligatorio, pero ir a la iglesia es opcional para nuestros hijos. Como padres, tenemos que reconocer que dejar a nuestros hijos en casa mientras nosotros estamos adorando a Dios significa dejar a nuestros hijos en Egipto. Significa que ellos pueden llegar a ser parte de una generación de esclavos. Josué lo dijo claramente, yo y mi casa. Y así como por muchos años se nos ha enseñado, el que vive bajo nuestro techo, el que come en nuestra mesa, tiene que adorar a Dios con nosotros. Tenemos que ver a nuestros hijos como Dios los ve, como Dios ve a nuestros hijos. En Isaías 43:4 nos dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Dice, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Hermanas, para Dios nuestros hijos son de gran valor, de gran estima. Pero lastimosamente para muchos cristianos, sus hijos tienen tan poco valor que no los llevan a escuchar la palabra de Dios. Cada vez que yo no traigo a mis hijos a la casa de Dios, cada vez que permitimos que se queden haciendo cualquier otra cosa y no adorar a Dios, estamos poniendo sus vidas poco a poco en manos de Faraón. Tenemos que valorar la vida de nuestros hijos. No tomemos las cosas a la ligera. Tanto para nosotros como para nuestros hijos, las palabras de Jesús son reales, donde nos dice, separados de mí, nada vamos a poder hacer. Y por último, tenemos que pelear la batalla de la fe. Como nos dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Quizás nuestros hijos ya no son unos niños, ya son jóvenes o quizás adultos. Han crecido lejos del camino de Dios o se han alejado de Él. Quizás ya no podemos obligarlos a venir a la casa de Dios. Quizás en este momento ellos no quieran nada con Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras Satanás nos roba a nuestros hijos? Nosotros como padres, como madres cristianas, tenemos que pelear la batalla espiritual por ellos. Recordemos que nuestros hijos no son nuestros enemigos, pero muchas veces los tratamos como nuestros enemigos. Satanás, él sí es nuestro enemigo. Por eso tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que ayunar, tenemos que usar todas las armas espirituales que están a nuestra disposición. Pero hermana, no vamos a dejarle a nuestros hijos al enemigo. Oremos por ellos, luchemos por ellos. No dejemos que se queden en Egipto. Pero, por último, demos el ejemplo. Y sí, vayamos y adoremos, pero llevemos a nuestros hijos. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas. Les desea su hermana en Cristo, Rosario Briano.